pasaba a la Universidad de Caldas o pasaba a la Universidad de Caldas, no había más oportunidad. Al segundo semestre creo que tuve esa crisis en mi carrera. Gracias a Dios, pues me encontré con un amigo que era profesor de la universidad, del centro de investigaciones, y me dijo, no, no se vaya, denos una oportunidad, venga al centro de investigaciones, aquí usted va a encontrar algo del derecho diferente a lo que se ve en el salón de clase, un derecho más dinámico, un derecho, y bueno, conocí el derecho ambiental ahí y dije, Eh, está bien, me quedo. Bienvenidos a Charla Legal, un podcast para no abogados. El contenido de este podcast tiene fines educativos, recreativos y de sensibilización social. No pretende ser un asesoramiento legal ni una opinión jurídica. Las opiniones y comentarios expresados en este podcast son responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen ni representan al podcast ni a sus patrocinadores. Este podcast está dirigido a un público mayor de 18 años o, en su defecto, que esté acompañado de un adulto responsable. Se recomienda discreción y respeto al escuchar este podcast. Todos los derechos de este podcast son reservados y se permite su difusión siempre y cuando se cite la fuente original. Gracias por escuchar Charla Legal. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. El día de hoy les tengo una invitada súper top, súper interesante, además porque me va a permitir también como tocar algunos temas relacionados a redes sociales, creación de contenido y pues aprovechando que es una persona muy experta y que de hecho ya nos va a contar un poco de qué va, pero está respaldada por los mejores creadores de contenido del país, de Colombia, pues vamos a aprovechar. Sin más introducción, pues nada, voy a dejar que la vayan viendo. Por aquí ya la tenemos. Jenny, adelante, bienvenida a Charla Legal. Que nota que estés acá, que hayas aceptado la invitación a Charla Legal. Jordan, a ti muchas gracias por invitarme, por permitirme compartir este espacio contigo, con todos los oyentes de tu podcast. Me encanta el concepto porque es un podcast legal para no abogados y es precisamente, yo creo que un ejercicio que todos los abogados deberíamos hacer todo el tiempo, ¿no? Hablar incluso en terminología para no abogados para hacer todo en estos temas legales un poco más simple, un poco más sencillo y más práctico. Me encanta, te felicito. Muchas gracias. Ese es un poco también el objetivo, tratar de inculcar otras cositas. Me gustaría, Jenny, pues como es tradición acá en Charla Legal, pues que nos cuentes un poco de ti, en qué andas, qué estás haciendo, mucho cuál es tu día a día, de qué va tu core de negocio. Ok. Bueno, abogada de la Universidad de Caldas, en Manizales. Tengo mi especialización en propiedad intelectual, derechos de autor y nuevas tecnologías de la Universidad Externado, y también hice una maestría en propiedad intelectual, derechos de autor y nuevas tecnologías, propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías en la Universidad Internacional de La Rioja. Soy cofundadora de la firma Art Legal Managers. Nosotros somos abogados expertos en derecho del entretenimiento. Llevamos 5 años trabajando en Colombia con creadores de contenido y con artistas, y pues he tenido la fortuna de trabajar todos estos años con algunos de los creadores de contenido más importantes del país, lo que me ha permitido conocer muy a fondo esta industria y bueno, empezar a generar también esos contenidos para ayudar a muchas personas que hoy en día quieren y ven, como tú decías, las redes sociales y el contenido como un modelo de negocio que evidentemente puede ser muchísimo, muy rentable, pero que también tiene unas reglas que tenemos que cumplir para que esa rentabilidad pues se pueda ver, y podamos evitar problemas legales. Entonces, de eso se trata mi negocio, mi core de negocio y la actividad que yo hago todos los días con los artistas y los creadores. ¿Y tú estás ahorita en qué parte? ¿Tú estás en Colombia? No, estoy en España. Bueno, no sabría ni cómo empezar a contar esa historia, voy a resumirlo, pero básicamente, eh,
En España encontré muchas oportunidades desde el momento en que hice mi maestría. Como te decía, yo hice mi maestría de manera virtual en la Universidad Internacional de La Rioja. eh, y aprendí un montón de cosas de cómo funcionaban las cosas acá y quise venir también como a explorarlo, a conocerlo, a abrirme un mercado, a expandir un poco mis horizontes. Y pues bueno, estoy recién llegada, pero me han recibido demasiado bien. Incluso acabo de asociarme con DENAE, que es la organización, la Asociación de Abogados de Entretenimiento de España, y me han recibido súper bien y bueno, ahí estoy como en todo ese proceso de acomodarme. Cuando tenga novedades de lo que pasa por acá, te cuento, pero estoy en ese camino ahorita. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Nada, me gustaría arrancar un poco, pues, por tu relato. Nos dices, eres abogada. ¿Por qué escoges esa carrera? O sea, ¿qué es lo que hizo que tú te metías? A mí me encanta porque siento yo que ese motivo explica muchas cosas, como el motivo por el cual uno escoge eh, esta carrera como pues esa decisión de vida, ¿no? Al final del día es una decisión de vida que tú te vas al oficio al que tú te vas a dedicar desde ese momento en adelante, ¿no? Es una pregunta que yo también me he hecho muchas veces y a lo largo de mi carrera incluso le doy gracias a Dios de haber tomado esa decisión porque me encanta. Me encanta que la Jenny de 17 años que decidió estudiar Derecho cuando salió de la universidad porque creía que era buena, que tenía habilidades en ciertas cosas, que me gusta hablar, me gusta leer, me gusta estudiar, pero también hay un componente muy personal y es el tema familiar. Cuando yo estaba en el colegio, cuando yo era chiquita, en mi familia había un solo abogado. Era un primo de mi papá, que Ujú. tenía pues su carrera en la registraduría y todo eso, y mi papá lo admiraba mucho. El primo era primo de mi papá, es primo de mi papá, él se dedicó mucho al tema electoral, escribió libros, tuvo una buena carrera en ese asunto electoral y mi papá lo admiraba muchísimo y hablaba con muchísima admiración y muchísimo respeto de su primo. Y él decía que él soñaba que una de sus hijas un día pues pudiera hacer lo mismo. Ujú. Entonces yo dije, yo quiero que mi papá sienta eso mismo por mí. Yo quiero que mi Sí. papá hable de mí con ese mismo entusiasmo, con esa misma admiración. Así que, y pues no tenía tampoco muchas opciones, aunque Manizales es una ciudad donde hay muchísimas universidades, solamente hay dos universidades públicas. Y en esas dos universidades públicas solamente había derecho en la Universidad de Caldas, así que yo o pasaba a la Universidad de Caldas, hay derecho en otras universidades, pero eran privadas, y digamos que en ese momento mis papás con tres hijas en la universidad, pues era muy difícil de sostener un tema Ah, de universidad privada, o pasaba a la Universidad de Caldas o pasaba a la Universidad de Caldas, no había más oportunidad. Entonces decidí hacerlo, decidí presentarme, estudiar derecho. Los primeros 2 semestres lo dudé, ujú. no te voy a negar eso. Sí. Yo al segundo semestre dije, ¿yo qué estoy haciendo acá? Porque no encontraba ese lugar de Jenny en el derecho, ¿no? Como tan cuadriculado. No sé si esto pasa en todas las universidades, pero todos los estudiantes de los primeros semestres de derecho se creen magistrados, llegan así súper arreglados con sus códigos, mirando serios, se creen, no, pues eso es una vaina. Y yo no encajaba ahí, porque eso Sí. no era esa no es mi esencia. Los profesores súper estrictos, muy al código, muy al esto. Yo veía todo muy cuadriculado y dije, bueno, si será esto, si será por acá. Ujú. Y lo dudé. Al segundo semestre, creo que tuve esa crisis en mi carrera. Gracias a Dios, pues me encontré con un amigo que era profesor de la universidad, del centro de investigaciones, y me dijo, no, no se vaya, denos una oportunidad, venga al centro de investigaciones, aquí usted va a encontrar algo del derecho diferente a lo que se ve en el salón de clase, un derecho más dinámico, un derecho, y bueno, conocí el derecho ambiental ahí y dije, Sí. está bien, me quedo y terminé mi carrera. Pero no fue así como una decisión muy segura desde el principio, lo que te digo, la dudé, lo pensé, lo consideré, pero bueno, no, me sostuve, gracias a Dios, digo hoy en día. Qué bueno. Oye, y
Tú, finalmente terminas haciendo algo con esos temas ambientales también, ¿no? Y yo toda mi carrera estuve en el grupo de investigación de la universidad, en el semillero de investigación del derecho ambiental. Fueron 4 años en los que estuve en una investigación de desplazamiento ambiental asociado al cambio climático y trabajamos con algunas comunidades del eje cafetero de Caldas, Caldas, Quindío y Risaralda, no eje cafetero, investigando precisamente cómo el cambio climático tendría un efecto en la manera como las personas se mueven, trabajan en la vida y cómo algunos desplazamientos son forzados por el mismo cambio climático, las condiciones climáticas que varían o los proyectos de infraestructura que generan un impacto también en el clima, en el microclima de las zonas, como las represas y todo eso, y Ujú. eso genera pues un desplazamiento y una vulneración de derechos a las personas de las regiones. Ese fue, en resumen, el proyecto de investigación en el que estoy participando 4 años. Ujú. De ahí salieron dos cosas muy valiosas para mí, o varias cosas, diría. Dos artículos de investigación que fueron publicados en revistas indexadas, eh, la tesis de grado con la que me gradué de Derecho, que es ese mismo tema, y un ensayo que yo presenté, con el que yo concursé, mejor dicho, en un concurso que hacía la Corte Constitucional, no sé si todavía lo hace, concurso de ensayos jurídicos para estudiantes de último año de Derecho. Ujú. Justo en mi último año de Derecho, la Corte decide que va a celebrar como el cumpleaños de la Constitución Ambiental y hace la temática del concurso de temas de derecho ambiental. Así que me presento al concurso con mi ensayo y me gano el primer lugar. Eso fue sorpresa total, algo que yo no me esperaba. Así Qué que esos bueno, qué fueron bueno. como los productos que rescato de Ujú. ese trabajo en derecho ambiental que llegó pues hasta mi pregrado. No avancé con eso, no hice más con eso después de que salí Mm. de la universidad. ¿Y tú cómo terminas llegando, o sea, tú cómo terminas conectando o llegando a lo que estás haciendo ahorita, este tema de las redes sociales, este tema del entretenimiento, a este tema como tan, que aparte es de nicho, o sea, yo aquí he hablado con abogados que súper exitosos en temas deportivos, en otros ámbitos, y ese es otro nicho también, digamos, no es muy común encontrar a alguien que sobre todo sea experto, de pronto uno podrá tener alguna idea de lo que sea experto, que se dedique, que asesore, que, bueno, todos estos temas. ¿Tú cómo llegas a ese mundo? Yo creo que yo caí parada, como toda una vida. Estaba en el Mira, momento y un en el día, lugar adecuado. sí, la verdad es que así fue. Yo estaba en Manizales, cuando yo terminé mi carrera, Mm. logré que me contrataran como catedrática en dos universidades para dictar la clase de Derecho Ambiental y trabajaba en una oficina de abogados allá. Y después de un año yo dije, esto muy rico, me estaba yendo muy bien, estaba ganando muy bien, pero pues no era lo que yo quería para mi vida. Lo sentía muy monótono, sentía que no tenía como esa dinámica que a mí me gusta del derecho, que viví tantos años en el grupo de investigaciones, pero pues que ya en la vida real, fuera del grupo de investigaciones, fuera de ser estudiante, pues eso no funcionaba. Entonces dije un día, me voy para Bogotá. Mi mamá pegó el grito en el techo, o sea, ¿cómo así? Usted, allá no tenemos familia, allá no tenemos a nadie, usted no tiene amigos, usted no conoce a nadie, allá no tiene trabajo. Dije, no importa, Ujú. me voy a ver qué resulta. Sí. Y llamé a un amigo que es el manager de un artista de Bogotá y le dije, ve, mira, me voy, ¿qué hay para hacer? Y me dijo, no te puedo contratar como abogada, pero te puedo contratar como project manager y te puedo dar te puedo pagar esto. ¿Te sirve? Yo dije, a empezar, lo que sea. Entonces arranqué, me fui para Bogotá y empecé a trabajar con él como project manager y empecé a conocer muchísimas cosas. O sea, Ujú. me encanta haber empezado por ahí porque yo era desde la que llevaba el agua en los conciertos, la que conseguía el transporte para todo el crew, la que organizaba el catering,
la que hacía las pequeñas cositas que había que hacer en la producción de un evento, ¿no? Como estar Ujú. pendiente, llevar el papel higiénico para que se limpie, o sea, todo, Sí, 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 sí. esas pequeñas cositas. Y eso me gustó porque empecé a conocer cómo funcionaba la industria desde adentro y me empecé a empapar un montón y por ahí me decía, mira, llegaron estos contratos, ayúdame a revisarlos, ¿tú qué piensas? Y me empecé a encontrar en esos contratos con que había un montón de cosas que yo no sabía porque nunca en la universidad me dijeron que eso existía. Entonces ahí fue donde decidí empezar a estudiar propiedad intelectual para poder entender cómo funcionaban esos temas de derechos que estaban en los contratos, a la par que Ujú. seguía trabajando con estos artistas, ya empecé a trabajar con más artistas haciendo lo mismo porque el amigo con el que yo estaba creó su agencia de management y eso empezó a crecer, entonces empecé a conocer más, a conocer gente, a relacionarme con artistas, con promotores, a conocer sus dolores, a entender de qué iba la cosa. Eso fue hace 5, 6 años, no, yo salí de Manizales. Bueno, sí, unos 6 o 7 años. Y digamos que hablar de abogados de entretenimiento en ese momento, si ahorita es escaso, en esa época, uff, ni te digo, o sea, Mm. eran dos o tres. Sí. Y esos dos o tres, uno tenía mucha experiencia y otros estaban empezando también. Entonces dije, bueno, me voy a meter por acá y voy a aprender. Y así abandoné completamente el derecho ambiental y me enfoqué en prepararme para esto. Entonces, estudié mucho, trabajé mucho, aprendí mucho en la calle, en la práctica, me choqué con muchas cosas, me retaron muchas otras y, y llegó pandemia, donde se cayó todo el tema de eventos y todo eso. Ujú. Yo ya había empezado a estudiar la maestría. Ah, no, yo iba a empezar a estudiar la maestría. Yo en pandemia dije, ¿qué hago? Me Ujú. voy a poner a estudiar. Y conocí un abogado que tiene muchos años trabajando en la industria, más que como abogado, como empresario. Sí. Él es David Daza. David Daza fue abogado de la industria de Nicky ya muchísimos años. Lleva 15 años de experiencia trabajando en la industria. Y un día estábamos hablando y yo le dije, mira, yo quiero hacer esto. O sea, lo conocí de casualidad Sí. un mes antes de que nos encerraran en pandemia. Y un día me llamó y me dijo, yo quiero que tú trabajes conmigo. Sí. Y le dije, ok, ok, yo acabo de crear mi empresa, yo no me voy a ir a trabajar contigo porque yo tengo esto. Y me dijo, no, entonces asociémonos. Venga, trabajemos juntos, yo le enseño todo lo que yo sé hacer, yo la llevo a otros escenarios para que usted conozca, para que usted aprenda y vamos a ver hasta dónde llegamos. Y ok, listo. Y empecé a trabajar con él y ahí se me abrió un mundo de posibilidades porque antes estaba trabajando muy en el nicho de artistas emergentes en Bogotá Ujú. y me abría todo el tema de música comercial en Medellín, ¿no? Digamos que eso es una industria diferente. Claro. El reggaetón, la música urbana, la música popular, que se mueve distinto por el tipo de música que es también. Entonces, ahí, ahí empezó un nuevo camino. De eso ya llevamos, sí, 5 años. Eso fue desde pandemia. Ya la pandemia fue hace 5 años, ya casi. Ya, sí. Y ahí vamos. O sea, terminó pandemia, me fui a vivir a Medellín. Y allá conocí a un montón de gente, me empecé a ir más por el tema, entonces ahí ya de las redes sociales, de los Sí. creadores de contenido, empecé a conocer a los creadores de contenido, empecé a trabajar con ellos, empecé a estudiarlos a fondo, empecé a revisar qué hacían bien, qué hacían mal, qué está pasando, temas de publicidad. Ujú. De hecho, mi tesis en la maestría fue todo el tema de publicidad y competencia aplicado a los creadores digitales y en las redes sociales. Entonces empecé a meterme mucho en ese mundo y bueno, llegaron muchos clientes, gracias a Dios, y pude experimentar también cosas que estaba estudiando y aplicarlas con ellos y me ha ido súper bien. Han salido bien esos experimentos porque tenemos vidas muy tranquilas, digo entre comillas, porque digamos que hemos logrado mitigar muchos de los riesgos legales a los que se enfrentan hoy en día en las redes sociales. Hay otros que no, pero pues la dinámica propia del negocio. Pero bueno,
Eso, No, así fue. y yo me imagino que al final del día ha caído como de una forma muy orgánica, porque en la forma en la que tú también te venías como vinculando a eso, pues también de pronto has visto como, no sé, la Superintendencia de Industria y Comercio también ha empezado a poner foco en esos temas, porque adicionalmente las redes sociales hoy en día son como un instrumento para pues, influenciar a muchas personas a tomar decisiones de consumo o de adquisición de bienes y servicios, ¿cierto? Y al final del día, Sí, pues también es claro. muy importante que tú definas, oye, me están pagando, no me están pagando, es un consejo o te lo recomiendo, o invierte aquí porque esta criptomoneda te va a dar el 1000% de Ujú. rendimiento, cosas que se han visto, o sea, son casos reales y Sí, de claramente acuerdo. me imagino que tú todo eso, pues esa dinámica la estás viendo, tratas de proteger eso, ¿no? Tratamos, tratamos de jugar con eso porque es que hay una línea muy delgada entre la opinión Ujú, claro. sobre un producto y una pauta. Entonces no es lo mismo que yo te diga, hey, este lipstick, este producto me encanta, lo uso hace muchos años porque me deja los labios, no me están pagando por esto, pero si a ustedes les sirve, se lo recomiendo. Sí. A decir, este nuevo producto de esta marca funciona así, 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 estas son sus propiedades, lo elaboraron de esta manera, sí lo uso, sí me gusta, pero también me están pagando por decir esto. O Ajá. sea, eh, tratar de hacer de hacer ver esas pautas como si fuera un contenido orgánico y una opinión personal muy legítima, sin avisarle a la gente que le están pagando a uno por eso, ahí hay una falta de información, hay una carencia de información que puede confundir a la comunidad, puede confundir a mis seguidores y hacerles creer que yo legítimamente Ujú. soy consumidora de ese producto y estoy haciendo una recomendación desde el fondo de mi corazón, desde el orgánico, pero ellos no saben que detrás hay un tema económico o un tema de una contraprestación que me está impulsando a hacer esa recomendación en mis redes, ¿no? Claro, claro. Y esa delgada línea que ha sido tan difícil para los creadores de contenido sostenerla o poderla diferenciar, más bien, sostener esa diferenciación, pues es donde caemos en todo el tema de la publicidad engañosa y de todas esas cosas que terminan mal y siempre terminan mal, han terminado mal para Mm, muchas personas. Desafortunadamente pienso yo, a la superintendencia le ha faltado más sí, mano en sí. este asunto porque hay cosas muy evidentes Ujú. que se toman demasiado tiempo precisamente por el mismo desconocimiento de la industria y de lo que está pasando. Sé que hay gente que lo está tratando de hacer y hacer muy bien allá adentro, pero vamos muy despacio, vamos muy despacio. Aquí en España la cosa está funcionando un poquito diferente, es un Sí, poquito más eficiente. Aquí sí es publicidad engañosa al corazón, sí. sin pensarlo tanto, sin tanto, no sé, sin tanto ternura. No sé, creo que si tú cometiste un acto y ese acto encaja aquí, pues entonces tienes una sanción. Hay que ser muy objetivos con muchas cosas sin meterle tanto corazón. Pero bueno, ahí va el asunto en Colombia. Yo creo que hay que meterle un poquito más de perrenque a la superintendencia en estos procesos, pero va, por lo menos va. Hay países donde no va. Entonces, Sí, sintámonos un poquito. sí, aquí lo que tú dices, aquí yo siento que el tema es muy antiguo, o sea, y la verdad yo digo, o sea, Colombia es un país potencia en creación de contenido, o sea, se puede equiparar a España, se puede equiparar a México tranquila y perfectamente. Y hay creadores de contenido que, Perfectamente. que, que trascienden fronteras, o sea, indistintamente pues su contenido, lo que dicen, lo que hacen, se vuelve viral en muchas partes del mundo. Y eso también puede hacer que obviamente pues uno dijera, oye, pues deberíamos también tener, así como tenemos esos creadores de contenido, no sé qué, que tienen este impacto en redes sociales, pues tener también una entidad que vaya acorde pues a ese nivel de crecimiento, pero lo que tú dices, y yo también, de hecho internamente lo he hablado con personas de allá, funcionarios de allá también, como que yo les digo, venga, pero cuando usted estaba allá, ¿por qué no tal cosa? ¿Por qué no vieron este tema? Es evidente, tú lo dices, oye, es evidente que hay juegos de azar, o sea, que los niños están apostando a día de hoy, por ejemplo. Oye, ¿por qué no lo miran? Aparte, tú eres padre, seguro que tú le compras videojuegos a tus hijos, pues porque no estás pendiente, por ejemplo. Cosas como esas. El caso es que yo he visto, por ejemplo, no sé tú, pero pues también están creciendo mucho los creadores de contenido
no sé cómo llamarlo, servicios jurídicos, servicios legales, no sé. Y yo siento, tú bien lo decías ahorita, oye, la línea delgada entre la pauta pagada y pues la recomendación o la opinión, ¿no? Que uno puede tener. Pero yo ahí siento que uno, adicionalmente, pues, oye, ¿en qué momento tú estás asesorando o estás dando un consejo? Que tú dices, oye, te doy un consejo que, pues, como amigo, como, cierto que yo también, cuando mis amigos me preguntan algo, pues, marica, yo no soy experto en eso, te recomiendo que busques, pero el consejo es ese, o sea, oye, busca. Ya cuando me piden algo más específico, pues, le doy el nivel, ¿no? Pero yo siento que se estás pasando esa línea y que creo que mal hecho por parte de nosotros los abogados, que a lo mejor debemos conocer la ley y no la estamos aplicando en debida forma. ¿Tú cómo ves ese tema? Y sobre todo porque están creciendo muchos. Yo he visto ahorita unos perfiles que ya están cerca de llegar incluso al 1 millón de seguidores que yo digo, oye, y son influencers de, pues, abogados legales. Eso es muy difícil. Hay gente que lo hace muy bien. Hay Sí, gente que lo hace muy bien. Yo sigo algunos creadores, más creadoras de contenido jurídico, que me parece que son súper juiciosas y hacen las cosas demasiado bien. O sea, saben muy bien cuál es un nicho, saben a qué le hablan, hablan de lo que saben y eso es lo que me parece muy brutal. Pero como tú dices, hay gente que le está disparando a todo. Y ahí es donde caemos en el error, porque no, los abogados definitivamente no somos buenos para todo. Yo creo que nadie, o sea, los médicos hacen su especialización y son buenos solo para eso y pueden de pronto, como tú dices, tocar cositas de otros lados, pero siempre te van a decir, hey, ve donde ujú, el fulanito, que ese sí es experto en ese tema y yo te puedo decir esto, pero mejor ve donde este que... Y, me parece que es un tema de mucha responsabilidad. Si tú como abogado estás haciendo creación de contenido en redes sociales, tienes que tener conocimiento de esas pautas mínimas, porque hay cosas que no se pueden hacer en redes sociales. No porque esté en internet la foto de una niña coreana que es vuelta, que se convierte en un meme, quiere decir que tú la puedas usar. Y tú como abogado tienes que saber eso. No puedes coger los memes con la cara de la gente y porque ya es un meme y está en internet, yo también lo puedo usar para hacer una pauta y promover mis servicios. ujú. Eso es de entrada una violación a los derechos de imagen de esa persona, a las normas comunitarias de las plataformas y a tu criterio jurídico que le estás diciendo a la gente que eso se puede hacer y que no hay problema. O sea, Claro. esas vainas tienen un alcance y que hay que predicar y aplicar. Y hay que aplicar es que también vas a hacer contenido y vas a utilizar contenido de terceros sin autorización, pues estás fallando desde el mismo contenido que estás haciendo. Así tu intención sea muy buena, de Ujú. decirle a la gente, de darle recomendaciones, no sé, sobre cómo hacer reclamar un parte o todas esas vainas que yo de eso no sé absolutamente nada, pero Sí, pues sí, sí. a eso es lo que voy. Entonces, eh, nosotros como abogados siempre hemos tenido una responsabilidad social de toda la vida más allá de las redes sociales y ahorita que se está utilizando esto para amplificar ese mensaje, pues yo simplemente lo que diría a todos los abogados que lo hacen es háganlo de una manera responsable, váyanse a lo que ustedes realmente saben, no se pongan a inventar y léanse los términos y condiciones de las plataformas para crear esos contenidos prediquen y apliquen eficientemente. O sea, si le vamos a enseñar a la gente algo, vamos a enseñarles desde la verdad, Ujú. desde la lealtad y desde la coherencia también. Eso es lo que yo pienso. Sí, sí, sí. Y no, y es que justamente tú bien lo decías, por ejemplo, ese tema de los comparendos. Te dicen, oye, si a ti te hicieron un fotocomparendo en Bogotá, no pagues o no sé qué. Y uno es como, oye, pues, ¿qué le estás diciendo a la gente? Y tampoco le dices, como que no ponen un mensajito que dicen, esto no es una asesoría, no es no sé qué. Y yo sí siento que si yo lo hago en mis documentos, o sea, cuando yo era abogado, pues, y ahorita pues trabajo en temas de tecnología, pero yo lo hacía, yo generalmente así siempre hago esos disclaimers, me trato de cuidarme mucho, pues en esos temas. Y de hecho el podcast Chala Legal dice muy claro que aquí no se asesora gente. O sea, y si usted es Exacto, menor de edad, pues véalo con acompañado de un adulto. Ya si lo hace usted, pues bajo su responsabilidad. Pero yo siento que ese es como un tema también de responsabilidad, ¿no? Con tu audiencia, con quién te puede escuchar. Oye, si tienes una deuda y tal, no lo pagues.
espera que se cumplan 8 años. Sí, Oye, es súper horrible, delicado, súper sí, delicado. sí, total. En mí eso de los comparendos me dejó aterrada una vez que yo lo vi y dije, ¿cómo estamos utilizando estos medios para decirle a la gente cómo hacerle trampa a la ley? Sí, Y no al contrario, no cómo cumplir con la ley, no cómo evitar problemas con la ley, sino cómo hacerle trampa a la ley. Esa vaina me parece, hay cosas que son muy vergonzosas realmente. Desafortunadamente en sí. las redes sociales nosotros no podemos controlar muchas cosas, pero lo que tú dices es absolutamente cierto. De hecho, en mi podcast, que hace muchos años, hace como un año no saco un episodio de mi podcast porque he tenido otras cosas que hacer y no me dedicaba a la creación Yo, de yo- contenido que me yo gusta, ya pero todo, pero ¿y por qué? Pero ¿y por qué? Necesitamos más podcasts. pero ahí está eso tal cual que tú dices, o sea, está Sí, como, hey, esto no es una asesoría legal. Si usted ve que usted tiene un caso que se puede parecer a lo que hablamos aquí, por favor, consulte antes de hacer cualquier cosa. Esto no claro. es una asesoría legal. Tiene que quedar súper claro. La gente, le podemos dar consejos a la gente nos puede escuchar, podemos dirigir, no sé, expresar nuestras opiniones y nuestros pensamientos, pero cada caso es un universo diferente. A todas las personas les pasan cosas que se pueden parecer en ciertos aspectos, pero pueden tener soluciones completamente distintas. No es generalizado, entonces siempre es mejor que consulte. Así como cuando usted va al médico, consulte a su médico que le lea los exámenes y que diga, ah, sí, usted sí le duele ahí porque este es el problema que usted tiene, vamos a hacer este tratamiento, ¿cierto? No, No, no porque claro, y que inclusive el médico te dice, oye, pues a lo mejor ve al cardiólogo, que es el experto en. exacto. Exacto. Ve al cardiólogo porque tu problema es del corazón. O sea, y es honesto también hacer esas cosas, Sí, no sí, sé, pienso sí. yo, bueno. Sí, sí, yo por ejemplo, yo siento que para mí es un red flag muy grande y pues se los digo con todo cariño, colegas, ustedes saben que yo les hago comentarios muy cariñosos para que mejoremos todos, pero un abogado lo que tú dices, que le apunta a todo, que es todero, que es promiscuo, como le llamamos acá, pues para mí es un red flag grande porque al final del día no termina de... Y hay abogados que intentan también dentro del punto de vista de reconocimiento, pues establecer una marca personal y yo siento que es muy difícil consolidar una marca personal o consolidarse como un experto en haciendo de todo. Entonces, En como que todo, sí, tampoco o sea, al final del día, como que no te va a traer como tanto beneficio como el que podrías hacer, súper especializándote en algo, o sea, siendo muy bueno en algo que nadie más está haciendo, sobre todo. exacto, total, total. Es difícil, y yo sé que es Sí, difícil, me preguntan a veces que me escriben estudiantes, me sí, escriben por Instagram, ¿tú cómo decidiste? ¿Cómo llegaste ahí? Yo les digo, esto no ha sido un proceso lineal, la vida me trajo, de alguna manera me sí, mostró esto que nunca me lo mostraron en la universidad. Créeme que yo en la vida, en la universidad recibí una clase de propiedad intelectual, salí a la calle y me la encontré, me choqué con ella y me gustó y decidí hacerlo ahí y lo probé y estaba dispuesta a cambiar si no me gustaba. Yo terminé la universidad, Derecho Ambiental. Salí, estudié mi primera especialización, la que me gané con la Corte Constitucional, la hice en Derecho Administrativo. Me ujú, encantó la teoría del derecho administrativo, me parece sensacional la especialización. Esto es una opinión, una cuñada, pero de opinión legítima, no me están pagando por decir esto, pero la especialización de Derecho Administrativo de la Universidad Externado, cuando yo la hice, uff, voló mis expectativas, los profesores me sí, ponían a pensar, fue una vaina hermosísima. Pero sí, sí, cuando sí. salí, a mí la práctica, descubrí que la práctica del derecho administrativo no me gusta, no es lo mío. Me encanta la teoría, me encanta estudiar esos temas, me apasiona mucho desde el punto de vista de la investigación, pero no es de la práctica. Quería encontrar algo que me apasionara desde la práctica, me encontré con la propiedad intelectual y esta sí me encanta desde ambos escenarios, entonces decidí que aquí me quedo. Qué bueno, qué No bueno. es fácil, pero Mm. uno finalmente lo encuentra. No, y uno va encontrando su camino. Yo siento que uno también tiene que ser muy honesto con uno. Y, por ejemplo, o sea, uno sabe cuando uno está insatisfecho, oye, pues esto no me gusta, o pues me gusta, pero la verdad es que no soy bueno en esto. Y uno tiene que, yo siento que la lucha más importante es por hacer lo que a uno como que o sea, como que, yo le digo, como que tú te despiertes y te despiertes a gusto y con toda la energía, porque
sabes que estás haciendo lo que es y estás cumpliendo un sueño, qué sé yo. Pero es Sí, de difícil, ¿no? O acuerdo. sea, es súper difícil, pero yo creo que hay que ser consistente con esos como quereres. Y de acuerdo, de acuerdo. Bueno, Ser muy fiel a las pasiones propias. tal cual, tal cual. Y escucharnos. Y eso que yo creo que los abogados a veces como que servimos también a otros, pero a veces no nos servimos a nosotros mismos y tampoco como que somos como muy, eso, como honestos entre nosotros de decir, oye, pues sabes que el litigio no es para mí, o la vida de firma no es para mí, o trabajar en una entidad no es para mí. Pues sí, claro, tenemos que comer, hay que facturar de alguna manera, pero yo siento que esta profesión tiene una ventaja sobre el resto y es que tú te puedes dedicar casi a cualquier cosa y te puedes meter casi a cualquier industria. Cada vez aparecen más cosas nuevas y cada vez como que incluso el tema de la barrera de frontera, pues cada vez es más delgadito, o sea, como que ya es más fácil que un abogado se pueda ir a otro país a hacer lo que sabe. Ah, Sí, aquí el vivo ejemplo, por ejemplo. pero sí es cierto. La ventaja, no es que algo que a mí me encanta aquí, cuña de la propiedad intelectual, es que es casi idéntico en todo el mundo, en Sí. la mayoría de los países del mundo, y que teniendo una organización como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y teniendo tratados y convenios internacionales sobre estos temas que básicamente lo que hacen es trazar una línea para que todos los países se adhieran a su normatividad, nos da a nosotros una ventaja súper importante frente Mm, a otras áreas del derecho que tal vez se manejan de una manera muy independiente en todos los países. claro. Entonces, esto es lo que me parece más increíble de todo. Obviamente los principios generales del derecho, que son bellísimos, los podemos aplicar para manejar negociaciones entre diferentes países o con diferentes, sí, con diferentes legislaciones, y eso también funciona en otras áreas, pero esta específicamente, la propiedad intelectual, tiene esa parte tan bonita. Eso está bien interesante. Y aparte es un motivo por el cual uno dice, oye, me decanto por esto. Em, Quería preguntar, volviendo un poquito al tema, emprendes, ¿no? Comienzas montas tu firma y decides cómo salir adelante. ¿Qué ha sido como lo más retador, digamos, de hacerlo y de hacerlo bien? Es decir, yo me imagino que no ha sido todo bonito, no te ha sido un camino de rosas, bueno, rosas con espinas, pero en tu caso, ¿cuál ha sido como esa experiencia de emprender? Pues ha sido una experiencia no tan fácil, pero al final como un poco satisfactoria. Mm, decidir empezar o emprender, empezar a crearte un nombre, empezar a hacerte un lugar en una industria, eh, es algo complejo en la medida en que hay mucha gente que ya lleva muchos años de experiencia haciéndolo antes que tú, ¿no? Cuando tú llegas, Claro. pues tienes que empezar también a enfrentarte o a luchar con esos egos y con esas experiencias de otros abogados que tienen muchos años más haciéndolo antes que tú. Entonces, aprender a que uno tiene que empezar también desde, como tú decías ahorita, desde la honestidad con uno mismo, cuáles son mis límites, hasta dónde puedo hacerlo, qué necesito para hacerlo mejor, cómo tengo que moverme para hacerlo mejor y aprender a hacer equipo con otras personas. Y ese equipo es aprender a seleccionar en un punto con quién voy a trabajar, cómo se contrata un empleado. Estos son temas que a mí me tocó contratar asesores. De verdad, yo siendo abogada, pues tuve que contratar abogados que me explicaran cómo puedo contratar otras personas, cómo Ujú, contrato otros abogados, cuál es la mejor forma para hacerlo. Que me saquen de mis problemas legales porque me he metido en otras también y me ha tocado contratar abogados que me saquen de ahí. ujú. Aprender a hacer todas esas cosas en el camino, aprender a delegar, aprender a confiar en el otro. Esa es la parte que me ha parecido mucho más difícil. El tema de los clientes vienen y van, mercado hay para todo el mundo. El tema de la competencia tampoco me estresa porque hay gente muy buena haciéndolo afuera que me encanta cómo lo hacen. Y como te digo, mercado hay para todo el mundo, gente hay para todos, eso no es problema, pero aprender uno mismo a gestionarlo internamente es ahí donde está ese
ese reto, cómo gestionar internamente. Esa es la parte que no nos enseñan nunca a los abogados tampoco, ¿no? Cómo ser Ujú. empresarios. Sabemos ser abogados de pronto, pero no sabemos ser empresarios. Y eso es una escuela también que aprender a gestionar, a liderar, a delegar, a administrar, todo eso. ¿Y cómo de pronto comunicar el derecho fácil, digamos, a tus clientes? Tú me contabas que tienen una particularidad y muchas veces la necesidad no es tanto el expertise jurídico, que sí hay una necesidad jurídica, pero también sobre todo tener claro cómo, oye, pues, qué estoy haciendo mal o cómo lo puedo mejorar. Y obviamente, pues, tener como esa capacidad de poderles generar ese entendimiento que no solamente les sirva ahorita, sino que les sirva más adelante, ¿cierto? Sí, ha sido, eso ha sido relativamente fácil para mí porque así como tú me ves, Ujú. así soy yo siempre, o sea, yo hablo, trato de utilizar la menor cantidad de palabras técnicas, primero porque no me gustan Sí. las palabras técnicas, los tecnicismos, me parece que hacen ver a la gente sobreactuada, ¿no? Cuando tú utilizas muchos tecnicismos me parece que primero es muy sobreactuado y nadie te va a entender. Entonces, ¿cuál es la finalidad de lo que tú haces si no llegas al cliente y si la persona que te está contratando porque está impresionada con los términos y no Ujú. porque haya entendido las razones por las que tiene que hacerlo? Eso también va en contra como de la honestidad. Entonces, y nadie habla en términos em, complejos cuando realmente sabe de lo que está hablando. O sea, si tú realmente conoces tu nicho, tu área, tú eres perfectamente capaz de hablarlo en los términos más simples y más claros. Eso demuestra de entrada un profundo conocimiento sobre algo, no los términos exagerados y los tecnicismos. Eso puede mostrar incluso un poco de inseguridad con los temas. Ujú. Em, ha sido bonito encontrarme con gente como los artistas que tienen en su cabeza un mundo supremamente creativo, eso a mí me encanta, están todo el tiempo como en función de hacer de crear arte, esas cosas que ellos mejor saben hacer. Y tal vez un poco le han sentido y le han tenido un poco de pavor al tema legal, porque no entienden esos tecnicismos y no están interesados en entenderlos. Ujú. Entonces, trabajar con ellos significa también encontrar esa forma de mostrarles el camino fácil del derecho, entre comillas, ¿no? El camino simple, más bien, del derecho. Así eso implica utilizar ejemplos que para muchos abogados que son, bueno, digamos que sean poco ortodoxos, ejemplos más de la vida real, ejemplos más de la calle, para que ellos puedan tener una idea más clara de qué es lo que nosotros queremos transmitir y hacia dónde va nuestra estrategia de protección. Hey, vamos a tener cuidado con esto. Ellos no se leen, por ejemplo, nadie, no conozco, además de unos cuantos abogados que se lean los términos y condiciones de las plataformas. Pues entonces, así sea con muñequitos, les voy a hacer un cuadrito y les voy a decir qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer cuando estés Ujú. haciendo tu contenido. Qué Ujú. sí puedes hacer y qué no puedes hacer. Y si tienes duda, Jenny, voy a hacer esto. ¿En qué parte está? Si lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Dame tu concepto. Voy a publicar este video. ¿Tú qué opinas de esto? Me llegó esta pauta. Mi manager no sabe si esta pauta puede ir o no puede ir. ¿La puedo hacer? ¿Qué tengo que tener en cuenta para hacer estas pautas? Volverlo práctico, volverlo Sí. del día a día, bajar el derecho de los libros, bajar el derecho de la teoría, bajar el derecho de la estratosfera donde están algunos abogados y traerlo al día a día, a la práctica, a la realidad. Ese ejercicio ha sido un aprendizaje increíble para mí, para mis clientes y hemos crecido juntos porque pues uno no nació aprendido y ellos me han enseñado a mí un montón de cosas que de pronto a mí nunca se me habían ocurrido porque Sí. tenemos estructuras mentales diferentes y de ellos he aprendido un montón y he tenido la oportunidad de lograr transmitirles para que ellos también, dejarles a ellos un poquito de lo que yo sé hacer en sus cabecitas y que me piensen por lo menos todo el tiempo cuando están haciendo algo que les genera esa duda. Bueno,
Pues muy interesante, muy interesante. Me gustaría, antes de terminar, siempre en el podcast hay un espacio que creo que es el más bonito, es el más valioso, porque le pido siempre al invitado, que es un momento como de mucha responsabilidad, hablándolo así, porque el podcast tiene un público muy diverso. Hay personas que piensan que a lo mejor estudiantes consumen esto, no, es al revés, creo que es más bien perfiles un poco más senior, que tienen un poco más de recorrido, perfiles que a lo mejor se están replanteando cosas de su propia profesión luego de 10, 15, 20 años de experiencia profesional. Em, Tú, ¿qué mensaje le dejarías a las personas que te están escuchando el día de hoy, a estos abogados no tan abogados, a estas personas que están pensando cositas de, oye, pues no me siento bien acá, quiero hacer esto, me quiero meter en este tema, no sé por dónde arrancar? O a los propios estudiantes o futuros abogados que algún día tendremos. ¿Qué les podrías decir? ¿Qué les podrías decir en este espacio? Te lo dejo, es todo tuyo. Adelante. Ah, muchas gracias. Pues, ¿qué les diría yo? Que nada es una camisa de fuerza, que no estamos sentenciados, que no estamos condenados a hacer nada en esta vida y que lo más importante de todo lo que nosotros hacemos también es cuidarnos a nosotros mismos. Mira, y voy a traer a colación algo que me aterró y fue el suicidio de esta muchacha que estaba haciendo las prácticas Sí. de medicina de la Universidad Javeriana y pensé mucho en nosotros, porque es algo de lo que no se habla, pero que nosotros los abogados también sufrimos. Y hablamos de judicaturas donde tratan mal al judicante, y hablamos de oficinas de abogados donde tratan mal a los juniors, donde los humillan, donde los hacen sentir menos, y creen que con eso están forjando la personalidad, porque a mí me pasó también. Estoy forjando su personalidad. No, me Mm, estás humillando. Y eso no es. De eso no se trata. Ser abogado no se trata de sufrir, ser abogado no se trata de dejar de dormir, ser abogado no se trata de sacrificar las horas con la familia, ser abogado no se trata de no tener vacaciones, de eso no se trata. Ser abogado se trata de ser persona también, se trata de disfrutarse lo que uno hace, de gozarse la vida, de hacer tiempo para aprender cosas nuevas, de darse el espacio, de disfrutar y de retarse con otras cosas ajenas a la profesión, y eso no está mal. No está mal que yo un día quiera aprender a pintar en vez de hacerme una maestría. No está mal que yo un día quiera aprender a surfear en vez de irme a hacer un doctorado. No está mal. Entonces eso es algo que sí me parece como muy valioso de resaltar. Todas las profesiones, y se lo estoy diciendo especialmente hoy a los abogados, esto es para gozárselo, como todo en la vida, para disfrutárselo, para cuidar su salud mental. El criterio y el carácter se forjan desde uno mismo y desde el autoconocimiento y desde la autoestima y la confianza, y no desde la humillación y no ujú. desde los malos tratos y no desde todo eso, porque eso afecta mucho la salud mental. Te lo digo como alguien que lo vivió y que me costó mucho tiempo superarlo, y que en este punto digo, voy a dejar de decir una grosería, que en este punto Tranquila, digo, tranquila. no hay razón, como a la mierda, no sé por qué me dejé Ujú. manipular así, no sé por qué me dejé tratar así, pero en este punto, si usted tiene la oportunidad, lo diría, de saltarse esa etapa de la vida, sáltese la que no la necesita. Priorice su felicidad, su salud mental, que un abogado que descansa bien, que duerme bien, que disfruta su trabajo, que disfruta estudiar lo que hace, que disfruta trabajar con sus clientes, es un abogado feliz, eficiente, productivo, más allá de lo que otros digan. Entonces, eso sí me gustaría decirlo aprovechando esos últimos acontecimientos. Oye, Jenny, pues el mensaje es muy valioso, muy importante, y muchas veces también es como generar esa invitación, porque a veces de pronto no le pasa a uno, a mí no me pasó, por ejemplo, pero sí lo vi, y cuando lo vi, pues reaccioné, y una vez por no decirle al jefe, pues, oye, no está bien lo que hiciste, estás humillando a esta persona, estás haciendo esto, no sé qué, hay gente que se queda callada y no dice nada, y creo que es un tema que ya tenemos que quitarle como ese misticismo, y de verdad, pues, ver las cosas como realmente son, ¿no? Y pues además, si a ti ves que esto pasa, o que te está pasando a ti o a otra persona, pues, hombre, ahí no es, ¿no? Entonces, pues,
tampoco uno por aprender puede pues rebajarse de ninguna forma ni su dignidad, ni su criterio jurídico, ni su profesionalidad, ni absolutamente nada, porque para algo uno estudió y para algo uno pues también puede hacer un gran trabajo sin necesidad de malos tratos ni explotación de ningún tipo. Entonces, pues nada, también un poquito me alegra Jenny que hagas ese llamado el día de hoy. Creo que es muy pertinente y creo que es muy necesario. Te agradezco tu aceptación a esta invitación para estar en Charla Legal. De verdad, ha sido muy enriquecedor. Creo que es de esos episodios que recomendaré, como de esos episodios que sí o sí se tienen que escuchar para entender cómo también un poco esas nuevas dinámicas, ser mejores profesionales, etc, etc, etc. Y nada, de verdad, mil y mil gracias por tu tiempo y por estar acá. No, a ti, muchas gracias por este espacio. Le recomendaría a la gente también que escuche no solamente este episodio, sino todos los episodios de este podcast, que me parece muy bonito hablar del derecho sin hablar del derecho, o sea, encaminar estas conversaciones tan bonitas desde nuestra profesión y los que amamos lo que hacemos, para que la gente también sepa cómo son esos procesos individuales y no se sientan confundidos de pronto porque en algún punto no encuentran su lugar en el derecho. Eso lo encontraremos en algún momento. Pero bueno, gracias a ti y nada, también lo que necesites tu audiencia, en algún momento de una conversación, ahí estamos súper disponibles para todo. ¿En dónde te pueden ubicar, de hecho? O sea, déjanos tus redes sociales, igual yo las dejaré en la descripción para que te puedan también cómo contactar, pero adelante. Bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales, @Jenny García LM del Legal Manager, y pues la página de mi empresa, www.artlegalmanagers.com. Ahí van a conocer un poquito más de quién soy, qué hago, con quién trabajo, cómo lo hacemos, quiénes son mis clientes y por qué lo hacemos. Y estamos abiertos, recomendaciones, mejor dicho, lo que quieran comentar, siempre desde la base del respeto y todo eso, pues es súper bienvenido. Claro que sí. Nada, Jenny, de verdad, mil y mil gracias por estar acá. Y nada, volviendo, para mi público de Charla Legal, de nuevo, mil y mil gracias por llegar hasta acá, por escucharse este episodio completo, por llegar hasta este punto. Recuerden que todos los lunes a las 7 p.m. tenemos un episodio nuevo y mi invitación es a que se conecten, activen las notificaciones, tanto en Spotify como en YouTube, sobre todo, para que les avise cada vez que se publica un episodio nuevo. Y les dejo aquí un temita, y es que ahorita en Spotify ustedes pueden dejar sus comentarios y ahora sí les puedo responder. Entonces podemos tener como esa interacción. Creo que de manera muy acertada, pues la gente de Spotify pues habilitó esta funcionalidad, entonces por ahí también podemos conversar en Spotify, también lo pueden hacer en YouTube. Entonces pues nada, nos vemos todos los lunes con un episodio nuevo a las 7 p.m. hora colombiana. Y nada, que estén muy bien. Chao, chao. Bye.